mentalidad madurista. Exalcaldesa, qué gusto tenerla en 6 AM, buenos días. Querido Gustavo, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de Caracol. De entrada quiero despejar esta duda. ¿Qué opina usted de la posición del presidente Petro sobre lo que pasó en Venezuela? Pues la posición del presidente Petro hasta ahora es el silencio, lo cual es increíble y sorprendente. Gustavo Petro habría denunciado a gritos que en Colombia se hiciera un proceso electoral con el nivel de arbitrariedad y fraude del que se está haciendo en Venezuela. Y hoy, como presidente de Colombia, está mudo. Ese señor, que es un tuitero enfermizo, no ha puesto un solo mensaje en casi 24 horas. Ha guardado silencio, cómplice con un fraude electoral en ciernes en Venezuela. De manera tal que esa es hasta ahora, Gustavo, la reacción, entre comillas, de Gustavo Petro. Un silencio cómplice con un fraude en Venezuela. Ahora, alcaldesa, ¿qué tipo de presión puede tener? Que creo que es por ahí lo que todos estamos como inquietos, y la pregunta es esa, ¿no? Cuando tiene un presidente allá al cual está apoyando China y Rusia allá, ¿qué tanta presión real puede tener Colombia en caso tal de que Petro decida decir algo que sea medianamente sensato frente a ese fraude electoral que vimos todos tan descaradamente? Querida Vanessa, uno en la vida tiene que hacer lo que depende de uno y hacerlo bien. Es posible que ninguno de nosotros, ni el presidente de Colombia, pueda detener un fraude electoral cometido por Maduro. Tal vez no podemos hacer eso, pero es que eso no depende de nosotros. Lo que haga o no haga Maduro no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros y del gobierno de Colombia es qué dice frente a ese fraude, es qué posición asume en todas sus relaciones internacionales y nacionales con Venezuela, con un gobierno que se roba unas elecciones ante los ojos del mundo. Lo que le corresponde a todos los demócratas del mundo, sirva o no sirva aparentemente en el corto plazo, es denunciar el fraude en Venezuela, es no reconocer a Maduro como presidente legítimo, es denunciar que el régimen de Maduro se constata y se ratifica como una dictadura y que a los venezolanos los seguiremos apoyando en su lucha por la libertad y la democracia. Eso es lo que depende de nosotros y eso es lo que debemos hacer, tenga o no tenga mayores efectos en el corto plazo. Nunca se derroca una dictadura, se le gana una dictadura, se sale de una dictadura, Vanessa y amigos, de manera fácil ni sencilla. Los venezolanos llevan 25 años bajo el régimen chavista y 10 bajo el régimen madurista, de esos 25. Y cada vez están más expuestos al hambre. Lo vemos los colombianos, que hemos recibido a más de 3 millones de venezolanos en el hambre, en la angustia. 8 millones de venezolanos están en el exterior porque han sido expulsados por su propio gobierno, por abusos, muchos de ellos encarcelados. De manera que esta lucha no es fácil y no es corta, pero es la que tenemos que dar con las herramientas que tengamos a la mano. Y hoy lo que nos corresponde es denunciar ese fraude, es no reconocer a un gobierno ilegítimo que se va a mantener en el poder mediante el fraude, la violencia y la corrupción. Eso es lo que nos corresponde. Y lo aterrador en este momento de la mañana es que el presidente de Colombia vergonzosamente esté callado, conestando y legitimando a un régimen corrupto y dictatorial. Aquí lo que está por verse es si el corrupto y el del fraude es solo Maduro o también es Gustavo Petro. Doctora Claudia, ¿qué opinión le merece a usted las manifestaciones ciertamente censurables de Clara López o Gustavo Bolívar diciendo que el sistema electoral venezolano era confiable y la presencia de un expresidente como Ernesto Samper convalidando como observador invitado esas elecciones? Pues realmente el silencio del presidente Petro y lo que han dicho los miembros del pacto histórico es una vergüenza. Es una vergüenza para ellos, para sus hijos, sus familias y para todos los colombianos. Y obviamente no nos representa. Es una vergüenza que con un fraude que todo el mundo está viendo con sus ojos, ellos salgan a legitimar y a defender y a decir que es el mejor sistema electoral, el de Venezuela. Todos ellos habrían denunciado y han denunciado en Colombia cosas mucho menores e infracciones mucho menores que las que estamos viendo en Venezuela. Es un doble rasero. El pacto histórico está quedando desnudo en que es una copia del régimen de Maduro.
en que lo legitima, en que utiliza sus mismas prácticas. Y si no se pronuncia hoy mismo, en concreto, denunciando ese fraude, lo que nos corresponde no es solamente apoyar a los venezolanos, que obviamente lo tenemos que hacer y lo seguiremos haciendo, sino proteger y respaldar y rodear a la autoridad electoral colombiana para que pueda garantizar unas elecciones libres en Colombia. Exalcaldesa, mire, me escribe un oyente, Luis Felipe. Lo más paradójico es que el M-19 supuestamente nació por el robo de unas elecciones y el presidente que en esas banderas se ampara hoy omite pronunciarse sobre el robo de unas elecciones. Increíble, muy buen punto el del oyente. El M-19 surgió porque aquí, en efecto, también se robaron unas elecciones. Y el gobierno de la época desconoció, hizo fraude, usó violencia, una copia. Porque al fin y al cabo los fraudes y las dictaduras operan casi igual en todo el mundo y en los contextos históricos. De manera que de verdad es inadmisible, es una vergüenza para ellos. La inmensa mayoría de los colombianos respaldamos a los venezolanos, respaldamos su lucha por la libertad. Hemos visto su dolor, hemos sido la nación, como nos corresponde, más solidaria porque somos sus vecinos más cercanos. Y porque también cuando aquí hubo guerra civil y los que se tuvieron que ir fueron los colombianos, fue Venezuela la que acogió a más de 4,5 millones de colombianos. De manera que nosotros sabemos lo que es tener que emigrar por la fuerza, por el dolor, por el hambre, por la falta de garantías de un gobierno. Y por eso luchamos por la libertad con quien quiera que sea, en este caso con los venezolanos. Es de verdad lamentable. Y creo en todo caso, Gustavo, que el régimen de Maduro optó por un camino. El régimen de Maduro hubiera podido dilatar, atrasar, retrasar los resultados. No, optó por un fraude de frente, burdo y rápido. Desde anoche mismo sacó un comunicado después de 6 horas, sin publicar las actas electorales, sin ninguna verificación, con reportajes además burdos que suman 109, 120%, resultaron más votos de los que eran posibles. Una cosa muy burda, y es posible que hoy le entreguen la credencial, digamos, como presidente reelecto del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a Maduro. Pero yo también creo que eso nos da una oportunidad, y es que así como es rápido el fraude, tiene que ser rápido el rechazo, y contundente la reacción de los diferentes gobiernos demócratas.